estamos contentos porque el libro ya está. El libro es una realidad, la segunda parte de Nuuk, como ya le estamos llamando a esta altura, la saga de Nuuk, porque lo que en un momento, cuando solo estaba la ciudad salvaje, era un plan a largo plazo, ya empieza a convertirse, a dar trazos de ser una trilogía, lo cual particularmente me enorgullece como editor y me tranquiliza como lector. Una de las promesas que tiene la editorial desde siempre es que no dejar a los lectores colgados. Siempre tratar de que cada libro sea una historia finita en sí, pero que si va a continuar, esa continuación no quede en la biblioteca de los libros nunca publicados. Así que vamos a conversar un ratito con los autores, lo cual es una instancia inédita porque casi nunca están juntos, no porque se lleven mal ni nada de eso, sino que porque de verdad cuidan sus apariciones, lo cual esta editorial apoya fervientemente. Jimena Rodríguez, la dibujante de Nuuk, de Malas Calles. ¿Sí necesitas más? No se pierde nada. Y así no tengo que hablar tan fuerte. No me caracterizo por hablar fuerte. Tengo la Jimena Rodríguez, la dibujante de Nuuk, de Malas Calles, Ejército de Dios, Ánima, cuántas cosas más. Yo siempre digo que ella es probablemente, yo creo que está ahí en el top 3 de las mejores dibujantes de Chile. No solo por género, sino porque dibujantes. Eso es lo bueno del cómic, que tiene un discurso súper explosivo. Uno dice dibujantes, son hombres y mujeres por igual. Pero particularmente porque Jimena en cada trabajo se supera a sí misma, va mejorando su nivel, pero además produce mucho, lo cual para mí es un valor, obviamente como editorial, muy relevante, pero como lector también. Todos los años podemos tener algo nuevo de Jimena, y no solo uno, sino que 2 o 3 cosas. Y eso en un medio donde normalmente los dibujantes suelen demorar demasiado los proyectos, eso es un valor, hay que resaltarlo mucho. Y Gonzalo Llanel, que como escritor no se queda atrás, cumple la misma máxima, trabajar mucho para darle a los lectores cada día, cada semestre material nuevo. Yo les quería preguntar, muchachos, como para iniciar la conversación, más o menos después de 2 libros con esta saga, con esta historia, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se proyecta el trabajo conjunto en general? O sea, esto parte obviamente de una idea de Gonzalo, Jimena empieza a desarrollarla, pero le pone mucho de sí en el proceso. Entonces quería preguntarles más o menos a esta altura ya cómo se siente el trabajo conjunto, cómo ha ido, si es que está dando buenos frutos, si se proyecta más adelante, cómo lo ven en general. Gonzalo, el de las palabras. En general muy cómodo. Desde que empezamos a trabajar con Jimena en Ejército de Dios, yo siempre he estado muy confiado en que el trabajo resultante va a ser muy bien desarrollado, va a estar a tiempo, cosa que en Chile no es siempre común. Además, el resultado siempre va a ser distinto a lo que yo esperaba, y eso es súper bueno, por un lado, que ella interpreta de una manera muy singular el guión que se le entrega. Y a esta altura ya creo que es la 4ª publicación que tenemos, Malas Calles, Ejército de Dios, Nuuk. Sí. Tenemos planes también para hacer un par de historietas a futuro sobre otro género. Pero tal como ocurrió acá, que originalmente Nuuk era un volumen autoconclusivo y que por una segunda parte probablemente pueden surgir más cosas. Yo estoy muy cómodo, ella lo sabe. Y en general creo que en un medio que de partida no es medio y donde cuesta encontrar una dinámica de trabajo que vaya acomodándose, yo me he sentido muy bien. De hecho, incluso Gonzalo Martínez en algún momento me recomendó que siguiéramos trabajando juntos porque le parecía súper interesante la evolución del trabajo. Jiménez, ¿qué es lo que más te ha gustado de esta vida? Sí, cortito. En realidad me ha gustado todo. Ya. Es que me entretiene mucho, la historia es muy entretenida. Entonces, al ser muy entretenida, me entusiasma mucho dibujar. De hecho, tengo muchos proyectos
entrenado para pasarle los proyectos a cada uno. Independiente de, por ejemplo, que Gonzalo pueda ser el creador del proyecto, no es llegar y pasárselo a cualquier dibujante o al primero que está disponible. También incluso en la génesis del proyecto es muy importante esa relación entre dibujante y escritor. Y uno como editor tiene que ser capaz también de lograr que los involucrados en el proyecto se entusiasmen. Acá hay gente también que no está en la mesa, pero que está en el libro, como del caso de los portadistas. Uno es Gali González y el del nuevo volumen es Sofía Artis, que también cada uno tiene su estilo y nosotros desde el diseño, desde la génesis del proyecto, tratamos de que vayan representando íconos de los 80, que es la década a la que indirectamente Nuke está anclado, porque lo principal en la premisa de Nuke no es tanto la nostalgia por la década de moda, digamos, sino que es una premisa que tenía Gonzalo y que yo creo que en un momento también sentí que iba a entusiasmar a Jimena, porque sabemos que Jimena le gusta el heavy metal clásico, también tiene grandes conocimientos del género al respecto, un género que probablemente dio, no lo mejor de sí necesariamente, pero explotó bastante en los 80. Pero la premisa de esto es, ¿qué pasaría si el mundo se hubiera acabado el año 90? O sea, que la década de los 90 nunca hubiera existido, ni menos la del 2000. Un mundo previo a la internet, previo a la masificación del capitalismo posmoderno, etcétera, y un montón de otras cosas que no pasan ahí. Entonces, si el mundo se hubiera acabado en los 80, ¿cómo hubiera sido? Y en segunda instancia, ¿cómo hubiera sido nuestro país, nuestro territorio, nuestra cultura? ¿Dónde hubiera frenado? ¿Dónde hubiera parado? ¿Y dónde hubiera empezado a reconstruirse? Entonces, también es muy satisfactorio porque uno elige al equipo en base a eso, en base a sus gustos, a la conexión emocional que pueden hacer con el proyecto. Y eso creo que es muy relevante porque provoca buenos resultados. Si hoy día tenemos un cómic cuyo primer volumen era la portada de un VHS, que es un formato que ya no existe, y segundo volumen es la portada de un videojuego de Atari, que es otro formato que ya no existe, no es solo por nostalgia, sino que es una manera de reconstruir una cultura que ya no está, pero que da las bases para la cultura en la cual estamos hoy en día. Gonzalo, te quería preguntar, como para la gente que nos está viendo y escuchando, ¿cuál crees tú que puede ser la importancia cultural que tenga este trabajo para ti? ¿Qué es lo que quisiste traspasar a los lectores al escribir esta historia? En general yo soy súper majadero al decirlo. Quienes crecimos en los años 80 y vemos el cambio socioeconómico que viene entre 1990 y 1992, tienen muy claro que este país era otro planeta, muy exagerado que suene. Era un país muy pobre que hoy en día pareciera no notarse con la explosión de la capacidad de endeudamiento que tenemos, ni con la inversión extranjera que hace pensar que se ha desarrollado. Era un país que miraba a Argentina como si fuera Estados Unidos. No había una referencia clara tampoco respecto a lo que ocurría en el mundo por el tema de que estaba por menos secada la prensa y todo lo demás. Y también nuestra visión era tremendamente parcelada. Era un país donde la gente aspiraba a mejores acceso a la salud, a la educación, que la cesantía ya no existiera con 2 dígitos. Y que de un día para otro esa persona que quería más salud, más educación y más trabajo, pasó a ser una persona que le dieron un celular y una tarjeta de crédito y se acostumbró a eso. Y entonces vivimos en otra época bien. Nosotros crecimos con el miedo a la bomba
acá cuando se habla de historias posapocalípticas se ocupa mucho el concepto del zombie, por ejemplo, que es uno de los factores del fin del mundo que los estudiosos del posapocalipsis revisan. En esa época no, el hombre era un lobo para el hombre. Se vivió con mucho miedo. Se pensaba que finalmente todo podía terminar el día de mañana. Y eso dio también a toda una suerte de distopia muy marcada por películas como Mad Max, que mucha gente la toma como principal referente, pero también Escape de New York, historietas como Dick and Blood, que va mostrando, y un montón de copias italianas, después justamente nos llegaban en VHS, con portadas falsas, cuya calidad era mucho mayor a lo que encontrábamos a él, y que hablaban justamente de que el mundo se podía acabar. Contrariamente a lo que pasaba con Viaje a las Estrellas o la Guerra de las Galaxias, con evasiones más luminosas o con futuros más esperanzadores en el caso de Star Trek, el post-apocalipsis que se manejaba en los años 80 no hablaba de héroes, hablaba de gente que intentaba vivir el día siguiente. Y ojo que acá también nosotros lo vimos cuando Temo Lobo se dibuja Mampato en el siglo 40, con este Mampato que muy ingenuo, muy soñador, viaja al siglo 40 esperando encontrar una civilización desarrollada, y lo que encuentra es un mundo donde ya no quedan seres humanos normales. Y todo eso para mí recoge una visión de época. Hoy en día, de nuevo, desde The Walking Dead hasta Guerra Mundial Z, dentro de su género, ya hablan de un concepto más escapista. Mientras que para mí es súper importante tener en cuenta que a la vuelta de la esquina, 20 o 30 años atrás, nosotros estábamos al borde del exterminio bélico. Hoy en día podría ser probablemente ecológico, y no lo estamos viendo. Jimena, estos dos guiones son muy detallados, muy llenos de referencias. ¿Cómo ha sido trabajar con esa reconstrucción? Cuéntale un poco a la gente cómo, no sé, pues, cuando hay que dibujar, por ejemplo, un modelo de helicóptero, de auto, o las paredes nunca están vacías, siempre hay cosas, o la ciudad misma en el primer volumen. Cuéntale un poquito a la gente cómo fue esa pega, cómo fue ese detalle. Que el primero es mucho Santiago. Y yo lo que hice, en vez de tener que salir a dar vuelta, que el Google Maps. ¿Buscaste usar Google Maps? Google Maps, sí. Y de hecho les preguntaba a mis papás, porque como ya yo en los 80 tenía un año, entonces le preguntaba a mis papás si existía ese edificio o qué edificio había en ese minuto en el lugar. Entonces, de ahí iba construyendo Santiago, investigué mucho para ver los edificios de los 80 para poner algunos modernos. De hecho, el que más me bajó la duda fue en Plaza de Armas, Plaza de que hay uno de vidrio, Ya. que contrasta con todos los El edificio antiguos. Plaza de Armas se llama. Edificio Plaza de Armas. Entonces, mi duda siempre era si es que ese edificio estaba o no, porque tuve que dibujar Plaza de Armas completa. Ya. Entonces ahí recurrí a mis papás, de hecho dudaron, pero no, me decían, no, sí, creo que estaba en ese lugar. Y en eso más me basé el primero. En el segundo fue referencias que Claro, que porque- me decía que estuviese, no sé, por el puente del kilómetro 12. O sea, ahí tú me mandabas y la referencia también me gusta. Claro, porque pasamos del primer volumen donde la historia transcurre en Santiago hecho ruina, al segundo volumen donde ya lo que escapa del Santiago, digamos, y se va por la 68, que es un paseo que todo el mundo puede hacer cualquier día hacia la costa, o sea, Viña o incluso el litoral central. Y ese era como más libre, porque como generalmente estaba como todo destruido, Ya. dibujemos basura más que nada, entonces... Pero había referentes de la ruta que están en la historia, ¿cierto? Sí, Había la mayoría. cosas como el Centro de Estudios Nucleares. Sí, de hecho me dediqué a poner los carteles para que se cachara para dónde iba. Claro, que en lo personal siempre fue un icono para mí, ¿no? Yo entendía por qué cuando uno viajaba a la quinta región había una planta nuclear ahí en la esquina, porque fíjense, pasadito nuevo. Y los modelos, los autos, ¿cómo te digo con eso? Los autos igual se me facilitan un poco, menos el Maxbook, que es el de New. Ya. Porque
posapocalíptico de los 80, Mad Max, que pregunta siempre la gente, esas cosas. ¿Hay de eso o en realidad estás haciendo otra cosa? Estás extrapolando, estás parándote en hombros de gigantes para hacer algo nuevo. Lo primero es ser bastante claro, ya en la época de Mampato, posteriormente la gente que trabajaba en Trauco, en Bandido, Matucana, ya sí historietas post-apocalípticas ambiental en Chile. No es nada nuevo. Esa obsesión siempre ha estado, sobre todo en esas generaciones. Y el segundo, claro, la referencia a Mad Max es obvia entre el lector porque es lo que más conoce. Pero generalmente yo siempre contestaba que en realidad no viene a ser un equivalente de una versión italiana. Para los que no conocen mucho, el cine italiano se caracteriza mucho por la exploitation, por aprovechar géneros. El spaghetti western es su mejor ejemplo. Pero películas como las Sub-Bond, que imitaban a 007 y otros géneros, tienen siempre su respuesta italiana, que siempre es bastante más gratuita, a veces bastante más sucia, porque tienen una forma de enfocarlo. Acá llegó mucha copia a los videoclubs de Mad Max. Desde Battle Truck hasta Guerreros de Tronos, donde a veces contrataban algunos actores estadounidenses que venían del país. Lo más interesante de eso es que no había una visión estética interesante, no había una visión estética atractiva como por ejemplo, no sé, la línea de juguetes de Hot Wheels Road Wars con Matchbox que tenía los Road Blasters, donde había mucha fantasía. La versión italiana es bastante más pobre y es probablemente lo que yo he visto acá en Chile. Y sí, yo creo que lo más interesante a rescatar de películas como Mad Max, Escape de Nueva York también, es que no cambiaría mucho, no habría mucho futuro. También, por ejemplo, H.G. Wells escribe el guión de una película que también fue libro, fue llamado Things to Come, donde muestra cómo el mundo destruido tras una guerra bacteriológica. Y su concepto del mundo también es bastante genérico porque si bien la película es maravillosa, sí, pero cuando muestra el mundo un desastre, todo el mundo igual está bien limpiecito, con el pelo bien peinado, como se ocupaba en esa época. El concepto de levantarse y sobrevivir, nosotros lo vimos acá con los saqueos de los supermercados para el terremoto, el miedo que hubo en muchas poblaciones, porque solamente corría un rumor de que venía gente del otro cerro o de la otra villa a saquear. Y eso, insisto, es demasiado normal, no es tan lejano ni tan brutal como se ve en las historietas. Lo vemos nosotros mismos, incluso la gente que pelea de repente en un servipack por un número que alguien dejó libre. Una situación de catástrofe, inmediatamente desbalancea nuestro orden. Y eso para mí es mucho más importante que ver una visión fantástica de un cómic. Por último, ya como una pregunta abierta para los dos, dibujante y escritor. ¿Qué podemos esperar para el futuro de Nuke? ¿Qué podemos esperar? ¿Habrá un tercer volumen? ¿Qué historia podría contarse? ¿Qué historias podrían contarse? ¿Qué creen ustedes, cada uno en su expectativa personal como creativos, que pueda venir con Nuke para adelante? Yo creo que depende más de vos solo. ¿Pero qué te gustaría a ti, por ejemplo, que pasara? Como toda la creativa. No sé, que llegara al país, no sé. Llegar a algún lado. Sí. Y completar el camino de que fuimos. ¿Y el autor, creador que Bueno, se puede saber? Historias siempre hay. Pasa mucho también, cosas raras dentro de lo que yo suelo escribir, que con Nuke, si bien no es un éxito revulsivo de ventas, hay mucho interés en el lector. Y así como hubo interés para motivar una secuela, también hubo interés para desarrollar algunos personajes, sobre todo de la primera parte. Si acaso era posible hacer el spin-off o contar de qué había pasado con tal personaje o de dónde venía este otro. Sí, por un lado hay que ver dónde guían los pasos, ¿no? Y al cabo Chile es un país muy grande. Y las realidades son muy distintas también de zona a zona, más que de región a región. Y por otro lado también está la posibilidad de desarrollar a los personajes secundarios, que mucha gente, incluso un par de dibujantes se han acercado también con el interés de ver si acaso podían hacer una historia cortita con los personajes secundarios. Así que sí, siempre una posibilidad de hacer crecer la historia. Es interesante ver en todo caso para dónde nos podría llevar un futuro
donde el país tiene que reinventarse con nuevos dueños, con una nueva raza, un nuevo Chile, ya hecho de manera forzada. Y aún así todavía es nuestro pasado. Sí, es un tema que lo hablaba cuando tuve la oportunidad de hacer una charla sobre el fin del mundo. Generalmente, si nos ponemos a pensar, cuando va cayendo progresivamente el Imperio Romano a Occidente, se viene un nuevo mundo para esa gente. Se acabó una forma de vivir el mundo, ¿ya? Las tribus que han sido exterminadas por otras tribus en Sudamérica, antes de la llegada de los españoles, también significaron el apocalipsis. Y dentro de todo, si lo miras de una manera más o menos generosa, los mayas ya eran una cultura preapocalíptica cuando llegaron los españoles. Era un mundo que ya no existía. De esa manera nosotros nos damos cuenta que efectivamente siempre vamos viviendo de raíces de mundos que están muertos. Y para mí siempre me fascinó cuando yo me vine a vivir acá a Santiago, cuando veía por ejemplo la Torre Entel o veía edificios altos, pensando si todo esto se acabara y naciera una nueva generación de habitantes sin concepto anterior respecto a lo que es la historia del país, pensarían que son templos o que fueron construidos por dioses. Y ese tipo de cosas a la larga ha pasado con el tema de los dinosaurios, por ejemplo, que recién en el siglo XX hay una investigación más o menos seria que se va deformando el pasado. Pero es interesante ir revisitándolo y también con los futuros posibles. De hecho, un solo detalle como para cerrar, en los años 70, Estados Unidos contrata a un científico llamado Herman Kahn, cuya su especialidad tenía que ver con los mundos Epsilon, que son aquellas, para quienes leen historietas, los elfos. Estados Unidos tenía una comisión de científicos liderados por Herman Kahn, la cual estaban dedicados íntegramente a ir analizando cualquier escenario posible de conflictos serios, que serían como sus puntos paralelos, Claro. los cuales podían salir y tenían que marcar directrices. ¿Por qué? Porque siempre es importante para ellos saber cuáles son los pasos futuros a seguir por el tema económico, más que por el político. Y eso también pasa acá. Por eso hay tanto estratega, por eso también, nosotros también imaginamos qué habría pasado si, qué habría pasado si la llamo, qué habría pasado si no me hubiera gastado esa plata ese día, qué habría pasado si me hubiera quedado acostado en no hubiera salido. Y eso pasa en cosas tan mínimas como también en cosas tan generales. Bueno, quiero agradecer a los autores que están acá con nosotros compartiendo la experiencia, a la gente que nos acompañó, de verdad muchas gracias, a los medios presentes también. Y nada, seguimos, ya lo saben, tenemos luz para rato. Muchas gracias. Jimena, Eduardo Rizzo dijo que cuando él trabajaba con los guionistas, con diferentes guionistas, nunca había tenido un problema porque el guionista siempre entendía de que si bien él hacía el guión, él como dibujante era el director de la película. Considerando que Nuke es muy cinematográfica, ¿te sientes igual? ¿Es tu película? Es que, no sé, nunca lo pensé en realidad, Ya. pero siempre trato de seguir muy bien el guión de Gonzalo para no cambiarlo mucho tampoco, así que... ¿Pero te sientes la directora de la película? Sí, puede ¿Te ser. dueñas de los personajes? Sí, eso yo creo que sí, Ya. sí, un poco sí. ¿Te adueñas de los personajes, los paisajes, de los... De hecho, de Nuke me encariñé con los personajes. ¿Ya? Hay algunos que no salían en el primero que los extrañé en el segundo. Y... Ok. ¿Y tú que- tuviste conversaciones con Gonzalo respecto a eso? No, ¿No? O sea, en ese sentido no le discutes, no le discuto nada. pero te adueñas de los personajes para poder dibujarlos. Sí, Ok. pero siempre cuando me piden cambio, que es muy poco, cuando me piden cambio. De hecho, yo siempre espero cambios, pero generalmente no me dan muchos cambios. Yo creo que ella no se hace la pregunta un poco porque nosotros confiamos en general en que ella coloca la cámara donde la tiene que colocar. Exacto. Hay un Tanto tema ser con... literal. Sí. Eso- Es que eso es en realidad. Eso yo. Ella la cinematografía la hace perfecta. Porque nosotros sabemos y el guión un poco y el trabajo, todo va ahí. De todas maneras quiero dejar algo en claro. ¿Qué? Hay muchas cosas de millones que son tremendamente perfectibles y Jimena, ella sabe que no tiene ningún problema en corregirlas. No, ningún problema. Sí, Ok. han hecho Incluso cambiar un tema cosas de- mil veces. No,
No, y además, no sé, si no fue una viñeta, yo considero que el plano general estaba bien puesto. Pero Jimena considera que un plano medio se veía mejor y ella no me consulta y lo cambia. Ya. Y que lo importante acá, por lo menos como lo veo yo, no es que el guión esté bien interpretado ni que el dibujo sea espectacular, sino que la persona que compra esto y se lo lleva lee una buena historia. Entiendo. No, a mí me aburre mucho en general la música donde hay un exagerado cuidado en el lucimiento de los músicos, de los instrumentistas. A mí me gusta escuchar una buena canción. Bueno, Y eso. en ese sentido, en el tema de la historieta, a mí me gusta trabajar con gente que sabe que lo importante, insisto, no es que brille un guión mío, ni que el dibujante tampoco sienta que debe respetarse 100% su arte, sino que hay una persona que va a comprar esto, hay una persona que necesita tener algo a cambio de su dinero y que termine y diga, oh, qué buena historieta. Ojalá que lleguemos a eso. Bueno, eso es ser profesional finalmente. Entender de que esto es un trabajo que tiene que ser tomado de forma profesional. Y por eso ella es la más profesional de De hecho, en el segundo había un splash page que yo pregunté si les tincaba hacerlo, porque iba a ser una sola página. Claro. Yo les pregunté si les interesaba hacerlo así para que se viera como más amplio el lugar. Ajá. ¿Funcionó? No hubo ningún problema. No hubo problema, sí. De hecho, quedó muy bien. Ok, se los agradezco mucho. Muchas gracias por la